Ustedes. Yo quiero dar una opinión en torno a esta última pregunta que le hicieron al licenciado Edgar, ¿sí? Yo creo que es una magnífica oportunidad única en este siglo, ¿sí? En donde posicionar al nuevo Juárez en el mundo, ¿sí? O sea, quitar ese estigma del Juárez violento, del Juárez agresivo, del Juárez con miedo, del Juárez delincuencial, por el Juárez en crecimiento y en desarrollo, ¿sí? Los ojos del mundo en todos los medios van a estar puestos en Juárez. ¿Qué se requiere? Un gran plan estratégico de desarrollo turístico donde se involucren los 3 niveles de gobierno, el sector empresarial, todas las agencias e instituciones que tienen desarrollo turístico, y hay que aprovecharlo, ¿sí? La nueva imagen de Juárez debe crearse, generarse ese día que esté el Papa en esta frontera. Es un comentario. No sé. Adelante. Bueno. ¿Quiere su presentación igual que todos? ¿Quién? No, yo. No, incluso. Ya me conocen todos. Miren, yo creo que la gran interrogante de ayer, en la visita del señor gobernador, fue la siguiente. Es un término que tiene gran trascendencia en el comportamiento de los trabajadores y del mercado. Fue una palabra que se escuchó y que no se entendió y debe de entenderse perfectamente. Indexación de los salarios. O sea, el término indexación. Dijo el señor gobernador, está a punto de desindexarse los salarios. Eso fue el término. Yo creo que hay que darle la interpretación adecuada y correcta. Eso fue a las 11 de la mañana. A las 12 del día en la Ciudad de México estaba el Pleno del Congreso determinando y aprobándose precisamente este anuncio del señor gobernador, que me pareció sumamente oportuno. ¿Por qué? Son 37 años donde el salario mínimo en este país, ¿sí?, estaba integrado en razón de montos, en sanciones, en tarifas, etcétera, etcétera, ¿no? Multas, ¿sí? Y en donde, bueno, generaba una cadena que, de acuerdo con los analistas, esta cadena integrada en esas tarifas, etcétera, etcétera, ¿sí?, generaba un proceso inflacionario, como que lo amarraba. Entonces ahora se libera, ¿sí?, y nos da esa oportunidad que requieren, que exigen los trabajadores, ¿sí?, de incrementar sus salarios. Yo les voy a decir por qué. Ya en un estudio muy serio que ha hecho la Secretaría de Economía Frontera Norte, principalmente en Ciudad Juárez, ¿sí?, nos encontramos un comportamiento salarial muy disperso en el sentido de tener la capacidad frente al mercado. O sea, el poder adquisitivo, el poder de compra, que es muy importante porque no es solamente el trabajador, sino es su familia, ¿sí? Entonces, ese poder de compra frente al mercado es muy variado en esta ciudad, ¿sí? Ustedes saben que actualmente ya se eliminan las 3 categorías que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos había estado presente, la región A, zona B, región C, etcétera, etcétera. Y ahora es única a partir de octubre, con un salario mínimo de 70 pesos 10 centavos, desde Chiapas hasta Baja California. Sin embargo, quiero precisar y quiero retomar el análisis en razón de cómo se comporta el salario mínimo, ¿sí?, en esta ciudad. El 1.6% de los trabajadores
percibe un salario mínimo, 1.6. El 38% de los empleados gana 2 salarios mínimos. Ya ustedes señalarán el equivalente en razón de lo que habíamos dicho, que es 70 pesos 10 centavos. El 24.5% gana 3 salarios mínimos. El 10.7% gana 4 salarios mínimos. El 6.2% gana 5 salarios mínimos. El 18.7%, aquí Televisa ya bajó ahí, gana de 6 a 25 salarios mínimos. Oiga, ¿y usted cuánto gana? Escaso salario mínimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos ayuda mucho este proceso de desindexación del salario. Repito, ahora, ¿qué es lo que pasa? A partir de hoy, el Congreso de la Unión envía a los diferentes congresos de los estados para que, en razón de mayoría, se convierta en ley. Es decir, el Congreso del Estado de Chihuahua, sus 33 diputados, estarán analizando este acuerdo, me imagino que en la próxima semana, y pronto tendremos importantes acuerdos para que se… Una duda, maestro. ¿Cómo le van a hacer ahora los gobiernos, en este caso, para tasar sus multas? ¿Cómo le deberán de hacer? Porque todo está en las zonas de mínimos. Exactamente. Ya hay una opción. Decir, bueno, al desvincularlo, es la palabra adecuada, o desligarlo, se debe de crear una unidad específicamente para eso. Para decir, bueno, a ver, ¿cómo taso las multas? ¿Cómo taso los impuestos, etcétera, etcétera? Y se crea, ¿sí? Se crea lo que se llama la UMA, Unidad de Medida y Actualización, por sus siglas, UMA, ¿sí? Que estará a cargo de parte del INEGI a nivel nacional. ¿Cuánto va a costar? El INEGI va a determinar el valor de la UMA. ¿Y usted como especialista suben, bajan? No, pues muchas gracias por ese término. Espérame. ¿Sube, bajan o mantienen? Miren, yo creo que la diversidad de las regiones, la diferente actividad económica va a ir determinando pautas, ¿sí? Yo creo, desde mi punto de vista, que ya debemos de salirnos de esos marcos tradicionales en donde se daban acuerdos, es decir, a partir de tal fecha hay un incremento de 10% del salario mínimo, del 8%. Yo creo que hay que ir pensando en una propuesta en donde uno de los factores de incrementar el salario mínimo sea la productividad. Bueno, ¿y a partir Puede de ser. cuándo se va a dar? ¿A partir de cuándo les van a aumentar los salarios? Porque pues ya se aprobó, pero ¿cuándo lo va a empezar a percibir la población? Es todo un proceso, repito, se tiene que convertir en ley. ¿De cuánto tiempo? La ley del Congreso de la Unión pasa a los diferentes congresos de los estados, ¿sí? De los congresos de los estados debe haber el 52% de aprobación para que se convierta en ley y luego ahí entraremos en el siguiente proceso. ¿Nos alcanza para el 1 de enero? ¿Cree que venga o todo es muy largo el proceso? No sabría decirle, no sé en qué razón respondan los diferentes congresos. ¿Esta administración estatal alcanzará a ver ese incremento? Yo creo que sí. Sí, pero repito, tiene que convertirse en ley, ¿sí? Ahorita es un acuerdo que ya lo promulga el Congreso de la Unión y estará en razón del Congreso. Mi pregunta era, por ejemplo, si ya hay impuestos establecidos, infracciones establecidas, esas que se modifican a la alza, a la baja, se mantienen. Hasta que no se convierta en ley y se determine lo… ¿Esos 70 pesos podrían ser más o podrían ser menos? Pues yo creo que la idea es que deben de ser más. Oye, Pues luego entonces, sí ¿de qué estamos sirve? hablando que el grueso de la población que trabaja recibe nada más 2 salarios mínimos. ¿Qué es lo que van a hacer con ellos? O sea, ¿qué está implementando el gobierno para mejorar su calidad de vida? Porque no alcanza ni a los 1,000 pesos por semana. Yo creo que es una de las grandes preocupaciones, ¿sí? Que conlleva este proceso muy identificado de crecimiento económico, ¿sí? Ya se requiere
impulsar el bienestar y la calidad de vida. Y la calidad de vida, pues, es en razón de las remuneraciones. Debo decirle a usted que también en un estudio hecho por la Secretaría de Economía Zona Norte, detectamos que el 55% de los salarios, las familias lo dedican principalmente a la cuestión de alimentación y educación. Oye, y del 18.7% que percibe entre 6 y 25 salarios mínimos, ¿cuál es, o sea, qué actividad económica realizan estas personas? Bueno, pues muy diversos, en el sector ejecutivo, en el sector servicios, en el sector comercio. ¿O políticos? Oye, dame un comentario sobre la situación del dólar. No, Sobre la situación del dólar. Oye, ¿saben? La situación del dólar. Pasaron 17 pesos para el cierre del año. Bueno, yo creo que también ahí es un proceso muy importante que debemos de ir dándole seguimiento por el hecho de que siguen estando presentes variables exógenas en el comportamiento del tipo de cambio, ¿sí? Fuimos muy claros, yo recuerdo en la reunión anterior que estuve aquí frente a ustedes, que les dije, hay una apreciación del dólar. Cada punto de apreciación del dólar corresponde a uno de depreciación del peso mexicano, ¿sí? Están presentes ahorita todavía esas variables externas que están condicionando la volatilidad. Una de esas variables, que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por sus siglas Fed, ¿sí?, ha estado posponiendo el anuncio de incrementar las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? ¿Qué representan? Es el costo del dinero, ¿sí? Entonces, anunció, esto es muy importante por la relación comercial y la importación-exportación del comercio internacional, ¿sí? Había anunciado la Fed que iba a incrementar sus tasas de interés entre el 15 y el 16 de septiembre. No lo hizo. Posteriormente hizo un anuncio para octubre. Tampoco lo hizo. Hay otro anuncio, ¿sí?, que es para el 15 o 16 de diciembre. Eso es muy importante. Oiga, ¿y va a afectar la situación de Francia esto también? Esa es otra variable externa, ¿sí?, que también va a tener impacto en la cuestión del comportamiento de la producción petrolera, principalmente de Siria. Y ustedes saben que el petróleo también es un producto que tiene una derivación de su precio, que es un precio internacional, no lo pone cada país. Entonces, también está sujeto a esta oferta y demanda externo, ¿sí? Y pues yo creo que también hay factores muy favorables. Uno de los favorables, por ejemplo, es ese control que tenemos del comportamiento de los precios, que se llama inflación. 2.7 promedio en el país. Y debo decirles que Juárez es la ciudad con menor inflación en el país en este momento, con 2.5%. ¿Se queda en los 17 o rebasa? Hijo, ayer estaba en 16.85. Estaban 16 ahora. 95. Va a estar, Pero pasa los 17. yo como analista o como economista considero que va a haber esa volatilidad por oferta-demanda navideña, diciembre, aguinaldos, etcétera. Va a estar ese cambio. Muchas gracias.